Bueno, Beatriz, ingresó Beatriz, ahí está Beatriz. Habilitate el micrófono, ahí está, perfecto. Ya está todo, sí. Bueno, voy a tener yo el control, así voy admitiendo a los que falta ingresar, y le vamos a dar muchísimas gracias. Bueno, después cerraremos la exposición, pero ya veo una pregunta del doctor Ezequiel Abásolo, que está levantando la mano, así que doctor Ezequiel, su pregunta o su comentario breve y conciso. Bueno, muchas gracias Viviana, pero gracias a Beatriz que nos honra con su presencia, que enriquece el ciclo de actividades de nuestro instituto. Y también, bueno, voy a aprovechar a saludar a algunos colegas y amigos que alguna vez no hemos saludado, como a José Burciaga, que ya nos ha acompañado, y veo que acá se han sumado Armando Guevara Gil y Tamar Herzog, que también nos acompañan por primera vez en estas reuniones, así que también están muy bienvenidos. Ahora, con respecto a lo de Beatriz, digamos, quiero agradecer esta sólida presentación, muy ilustrativa, muy clara, muy precisa, y que en esas miradas panorámicas y profundas que se pueden dar, y ella lo ha hecho magistralmente, a uno le suscitan muchísima curiosidad y también algunas inquietudes, ¿no? Y en este sentido, le quería hacer dos consultas. Una es que tiene que ver con, por lo que pude advertir, lo de la inmemorialidad se encuentra vigente con respecto a actividades, no sé cómo llamarlas, es muy impreciso y muy inexacto, voy a decir, pero podríamos decir actividades que están fuera del horizonte tradicional del jurista científico de la dogmática del siglo XIX. Juegos, tradiciones, prácticas comunales, o sea, estoy pensando en una mirada inductiva, ¿no? Viendo desde las experiencias concretas y a ver si es que hay algo de esto, y en definitiva también creo que si fuese así, y esto es una incertidumbre, pero esto demuestra, o podría demostrar, la importancia que le puede proporcionar al jurista, al civilista, supongamos, tradicional, o al procesalista, recurrir a la historia del derecho que le muestra ángulos y perspectivas alternativas a lo que su formación escolar clásica puede tener. Esto por un lado. La otra pregunta, o consulta, si se quiere, tiene que ver con dos cosas, ¿no? Pero una es esta disparidad fantástica, ¿no? De 30 a 200 años, una cosa que es casi kafkiana, ¿no? En un lugar, en una comunidad son 30, cruzando el límite son 200, donde la pregunta como jurista estaría dada por lo siguiente: ¿dónde radica la razonabilidad de la elección del tiempo? ¿Cuál es el argumento que el tribunal o que el legislador ha dado para asignarle a la inmemorialidad eso, o si no hay ningún tipo de fundamento explícito? Y se me ocurre, acá ya estoy pensando directamente como abogado, no como historiador, que frente a esta dificultad, eventual arbitrariedad que puede haber, hay un concepto que es muy útil hoy en el mundo de los derechos humanos, que es el de vulnerabilidad. Las personas y comunidades que están invocando su derecho a estas tradiciones, hoy se encuentran en un marcado grado de vulnerabilidad frente a esta falta de razonabilidad. Eso es lo que a mí me parece, y quería escucharla a Beatriz. Muy bien. Pues bueno, es efectivamente, a ver si consigo contestarte a todo, pero tienes razón en lo que has dicho. El concepto de tiempo inmemorial aparece muy vinculado a ciertas prácticas que yo entiendo que tradicionalmente se regularon por la costumbre. Entonces, es ahora cuando eso se quiere articular de una forma legal. Especialmente este concepto aparece unido a
patrimonios que se quieren conservar y que, como tú dices muy bien, son vulnerables. Muchas veces son patrimonios de minorías y entonces son bienes que necesitan una especial protección para mantenerse. Sitios históricos, muchos de ellos se refieren a bienes inmuebles históricos que están en una situación muy precaria. Yo me he referido a esto, pero aparece unido a todo esto. Por tanto, es un concepto este de patrimonio como algo muy antiguo que ha debido estar regulado por la costumbre y que ahora, como peligra, se quiere proteger. Por eso, para regular estas instituciones, yo estoy convencida de que hay que recurrir al derecho histórico, porque es el derecho histórico el que nos transmite, como decía García Gallo, nos permite mantener el nexo entre la evolución histórica del concepto y su situación actual, para comprender su esencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en el marco del derecho civil se ha mantenido esa conexión con el pasado. ¿Por qué? Porque aquí ha tenido mucha influencia la jurisprudencia. Mira, hubo una ley en el año 1912 en España que estableció la prescripción adquisitiva de títulos nobiliarios en 15 años. Claro, esto iba en contra de toda nuestra tradición jurídica y la jurisprudencia se les echó encima. Entonces, esa ley tuvo que ser abolida en el año, creo que fue 46, se abolió esa ley. Y luego la propia jurisprudencia, cuando entendió que sí que cabían algunos plazos, estableció la posesión inmemorial, con esos plazos de 40 años, pero siempre atendiendo a la conexión histórica. ¿Qué ha ocurrido en el campo, en estas normativas administrativas? Pues que han sido elaboradas por quienes a veces no tienen una sólida formación jurídica. Son en muchos casos políticos. Yo, sobre todo, lo de los 200 años me llamó mucho la atención. Entonces, pregunté a un conocido de la Junta de Castilla y León y digo, ¿pero cómo habéis establecido 200 años? Que eso no aparece en la normativa histórica en ningún sitio. Lo natural hubieran sido 100. Esa es nuestra tradición histórica. 200, ¿por qué? Dice, pues mira, fue una cosa tan arbitraria, estábamos en el Parlamento Autonómico, votamos, empezamos a ver un ejemplo, vimos los encierros de Cuéllar, que son los más conocidos de Castilla y León, y que estaban documentados desde hace 200 años, y dijimos, pues todos igual, 200 años. Y ese fue simplemente el criterio, un debate parlamentario donde salió una normativa y así se estableció. Castilla-La Mancha, 30 años, que es muy poco para un festejo tradicional. ¿Por qué 30 años? Porque se ha equiparado su regulación a los festejos o fiestas de interés turístico, porque es verdad que en muchas localidades pues las fiestas patronales giran en torno a estos festejos. Para fomentar estos festejos turísticos, tradicionales y demás, pues se les ha establecido un plazo de solo 30 años para declararlos y protegerlos con muchísima rapidez. Entiendo que ni unos ni otros, ¿no? Que si se hubiera atendido a la legislación histórica y en este caso el derecho, además García Gallo lo decía muy bien, es que el derecho nace para persistir en el tiempo y el jurista tiene que conocer lo que ha cambiado pero también lo que se mantiene. Si hubiéramos mantenido la conexión histórica seguramente se regularían todos en un plazo de 100 años, que me parece que es algo bastante lógico para este tipo de espectáculos. No sé si me ha quedado algo. Gracias, Beatriz. Hay una segunda pregunta de Paola Micheli. Paola, habilitate tu micrófono. Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, Paula. No me imaginaba, no te conocía y no me imaginaba que ibas a citar algo de mi trabajo. La verdad que escucharte fue para mí muy, muy provocador y me volvieron muchas ganas de recuperar ese problema que en algún momento yo trabajé vinculado muy específicamente a la temática de la costumbre, porque escuchándote me doy cuenta que la regulación de lo inmemorial es un problema que aparece recurrentemente. Yo, cuando trabajé en mi doctorado sobre el problema de la costumbre, y uno de los ejes era toda la discusión que había habido entre glosadores y posglosadores a la hora de fijar el tiempo de la costumbre, que no venía establecido por el derecho romano, me había quedado muy tranquila con una idea que yo tomaba de otro historiador del derecho, Jan Tomá, que él decía que los glosadores y los posglosadores
habían ido clasificando el tiempo que aparecía en el digesto vinculado a la costumbre y habían abandonado o erradicado el concepto de tiempo inmemorial, porque su preocupación era clasificar, ordenar y fijarle, ¿no? A la longuísima costumbre 20 años, a la inveterada 30 años, ¿no? Clasificar según y ordenar, era su gran preocupación. Y Jan Thomas decía, y el tiempo inmemorial va siendo abandonado por los juristas. Yo me quedé con eso, sabiendo aún que cuando yo leo documentación de la práctica jurídica, es decir, pleitos, por ejemplo, del siglo XV o del siglo XVI, el tiempo inmemorial aparece como argumento de reivindicación de derechos. Pero escuchándote a vos, me doy cuenta que además, eso que yo planteaba como algo que se había clasificado y se había como abandonado, aparece recurrentemente también en el derecho contemporáneo, ¿no? Y esas, ustedes estaban hablando un poquito de las falencias de no tomar a la historia para interpretar algunas cuestiones de derecho, y acá yo puedo hablar, yo soy historiadora, no soy historiadora del derecho, y no tener presente de alguna manera también qué pasa en el derecho actual, tal vez me ha provocado una hipótesis que debería revisar ahora. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? El tiempo inmemorial, en estos ejemplos que vos me diste, que para mí activan mis ganas de volver sobre el problema de lo inmemorial, otra vez están todas las controversias en torno de cómo regularlo, una controversia que ya estaba en el siglo XII y en el siglo XIII. Así que te agradezco mucho porque creo que voy a volver a preocuparme por este tema. Pues mira, no sabes qué alegría me das. Muchísimas gracias. Además, cuando empecé este trabajo, uno de los primeros artículos que leí, uno de los primeros estudios fue el tuyo. Y me encantó, y esta frase tuya del tiempo en el derecho, el tiempo hace el derecho, me encantó, bueno, tanto que ves que no sabía que ibas a estar hoy, pero yo la tengo muy marcada y muy, muy metida en mi interior, ¿no? Y esta preocupación, además, en el derecho, para mí es muy importante. La importancia del tiempo en el derecho es que es esencial. Y cómo eso se ha mantenido vivo. Todo esto empezó por esa sentencia de Astudillo que a mí me llegó y me dicen, oye, mira lo que ha pasado aquí, ¿tú sabes algo de esto? Como yo he trabajado en cuestiones de festejos populares y demás, y claro, cuando lo vi, así empecé, o sea, el artículo empezó por el final, por Astudillo, fui rebuscando hacia atrás, fíjate, llegué a los grandes clásicos, llegué a Roma, Justiniano, al Códex, en fin, pues eso, porque el derecho es un producto histórico y esto nos gusta, ¿no? Pues esta es la realidad y hay que mantenerse fieles a esa tradición. Hay que conocerlo y hay que estudiarlo. Bueno, muchas gracias, Beatriz. La verdad que me alegra tanto este encuentro de historiadores que tiene lugar acá en estas reuniones, ¿no? Porque si hubiéramos estado cara a cara, hubiera sido imposible que Beatriz se reuniera con Paola, ¿no? Así que realmente es maravilloso que podamos conseguir esto. Bueno, ahora hay una pregunta o un comentario del doctor Martire y luego de Carmen Loza. Así que, doctor Martire, adelante. Muchas gracias. ¿Me oyen, no? Sí. Bueno, Sí. primero, gracias. Quiero felicitar a Beatriz por su excelente exposición que nos ha enseñado muchas cosas que nosotros sospechábamos, ahora las tenemos muy bien expuestas. Y además quiero señalar que, como ella ha sostenido siempre, al estudiar a los toros, que no había mucha gente que creyera que estudiando los toros podía tener algo que ver. En historia del derecho, fíjense cuánto tiene que ver, que nos ha traído los toros precisamente la jurisprudencia administrativa que más ha utilizado. Así que, Beatriz, te felicito y me alegro mucho de poder escucharte después de tantos años, ¿no? Y con tanto gusto, realmente. Yo encantada también de saludarle y lo que espero es poder saludarle personalmente pronto. Eso es lo que me gusta. Hombre, encantado. Ojalá sea así. A ver si puede ser aquí o allí, donde sea. Bueno, ya veremos. Más fácil es que sea aquí, ¿eh? Yo ya estoy para viajar. Bueno, Un poco. lo intentaremos donde sea. Gracias, muchas gracias. Bueno, Carmen, muchas gracias, doctor Martire. Carmen, adelante. Buenas tardes, quiero agradecer a los... Más fuerte, Carmen, no se escucha. A ver,
¿Ahora mejor? Sí. Mejor. Quiero agradecer a los organizadores del coloquio la posibilidad de reencontrarnos y felicitar a Beatriz por una reflexión muy interesante y muy oportuna. Quería preguntarle qué piensa ella acerca de un particular. Si vemos la regulación de derecho civil y vemos la regulación administrativa, nos parece, a mi entender, parece claro que la regulación civil es muchísimo más clara y concisa. Y yo creo que también, como decía María, por una cuestión muy sencilla, y es por la tradición jurídica romanista que está presente. Es decir, esa regulación se hace desde el derecho común para el derecho común y se proyecta en la normativa propia de los siglos XV, XVI y XVII a XVIII en España. Entonces, ahí lo tenemos muy claro. Yo creo que el problema radica cuando en las leyes administrativas se ha querido tomar un concepto que era fundamentalmente civilista y ahí, como decía Beatriz, pues han hecho un poco los políticos de su capa un sayo y han, bueno, tergiversado la idea, porque yo creo que la idea es sobre todo una idea referida a bienes, a derechos de tipo real. Entonces, bueno, me parece muy interesante y yo creo que esa contraposición entre los dos aspectos pues nos da una idea bastante clara de lo que ha sido esta regulación jurídica y la necesidad de acudir a la historia del derecho, porque explica sobre todo esa diferencia entre la indeterminación un poco embarullada del derecho administrativo y la indeterminación del tiempo como un concepto muchísimo más claro en la tradición romanística. Y muchas gracias a todos de nuevo. Pues nada más, gracias. Muchas gracias, Carmen. Efectivamente, es que el derecho público es mucho más cambiante que el derecho privado, ¿no? Donde la persistencia es mucho mayor y el vínculo con la tradición se mantiene en mucha mayor medida y quizá por ahí pues, ha venido esa disparidad. Pero el concepto de inmemorial ha estado presente desde hace mucho tiempo en el derecho público también. Lo que pasa que quizá con otras connotaciones, ya lo ha dicho García Enterría, ¿no? Más como develación de prueba, es decir, no solo hace falta, no solo basta con la escritura, tú también hay otros modos de probar, ¿no? Esa posesión, en este caso era administrativa, ¿no? Un derecho público. Por lo tanto, sí que ha estado ahí presente con esos plazos, además de 100 años, muy claros, que por eso yo digo, si nos hubiéramos mantenido fieles a nuestra tradición jurídica, quizá esta diversidad, pero claro, también nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Esta pluralidad normativa en España de parlamentos, etcétera, donde se regulan estas cuestiones, hace que al no existir una norma básica, en algunos aspectos hace falta una norma marco, ¿no? Que establezca lo esencial. Y luego ya, aunque las competencias estén delegadas en los parlamentos autonómicos, que ellos se acojan, pero sí un mínimo, y como en este caso no lo hay, pues de ahí se ha establecido esta diversidad pues, tan llamativa. Bueno, gracias Beatriz. Tenemos 3 preguntas, así que les voy a pedir a los que van a preguntar que por favor sean concisos, porque nos vamos a quedar sin tiempo. En primer lugar, María Cubo, después Silvina Fabri y después Ana Presta. María, te habilité el micrófono. Adelante, María, ¿cómo estás? Sí. Hola, buenas tardes. Un saludo desde Alicante a todos. En primer lugar, felicitar a Beatriz. Ha sido muy, muy interesante la charla. Beatriz, una pregunta. A ver, en la línea de lo que había iniciado en el turno de preguntas Ezequiel, ¿no crees un poquito también has estado hablando de las distintas comunidades autónomas, del enfoque de la distancia que había entre 30 y 200 años, que también hay un poquito de interés político en esa distancia que hay en años? Es decir, los festejos, por ejemplo, taurinos, el toro embolado, los distintos festejos que hay por las fiestas que hay en las distintas poblaciones, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, las distintas comunidades, cada parlamento autonómico, ¿no crees que la línea que ha habido a la hora de dar los años
para el tiempo inmemorial en este caso ha sido por el interés político que ha habido en cada una de ellas. Esa distancia kafkiana a la que hacía alusión Ezequiel, ¿no crees que ha ido un poquito en la línea del interés político que tenía cada una de los parlamentos autonómicos en este caso? Pues mira... Pero antes de que me contestes, quiero mandar un beso a todo el mundo, ¿no? Porque no tengo la oportunidad de hablar cada tarde que estoy aquí. Y mandarle un beso a Ezequiel y a Viviana, que son súper amables conmigo, y a mis compañeros de UNED, de los doctorandos de UNED. Muchas gracias por la respuesta que me des, sobre todo. Bueno, pues encantada además de recibir a alguien de la UNED, vinculada a la UNED. Pues mira, no sé si ha habido interés político. Yo fíjate, creo que no demasiado. Sí en el caso de Castilla-La Mancha, porque lo que han querido es otorgar un plazo muy breve para que tengan ese carácter, porque lo han unido, ya te dije, a los festejos de interés turístico y para promocionar este tipo que en Castilla-La Mancha es que son muy frecuentes, sobre todo los encierros, muchos tipos de encierros. En Castilla y León es que fue como te cuento, pues que no sabían qué plazo establecer y uno miró en Cuéllar y dijo aquí hay 200 años y así se estableció. Yo creo, y otras comunidades, por ejemplo Valencia, no ha establecido ningún plazo. Lo que hace es que como Aragón define cuáles son Bous al Carrer, etcétera, cuáles son esos festejos taurinos tradicionales. No, ha sido disparidad. Yo más que sí veo un interés económico en Castilla-La Mancha y en otras, las que lo han regulado, porque no todas lo han regulado, claro, pues un poco más, eso, dispersión, disparidad, ¿no? No es un tema tampoco como la prescripción adquisitiva de títulos nobiliarios, ¿no? Esto es mucho más cotidiano, si quieres. Ahí entraría yo también como protocolista, también, ya no solamente como jurista, sino como protocolista también podría entrar ya también por ahí, por los títulos nobiliarios, pero yo no sé. Me resulta un poquito llamativo. Por eso te lo bueno, y aquí la jurisprudencia tampoco, igual que la jurisprudencia en el caso de los títulos nobiliarios, sí que fue contundente y se pronunció y reivindicó, etcétera, y consiguió que se aboliera esa ley que te digo de 1912. Aquí no ha ocurrido eso, ya ves lo que ha dicho el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Castilla y León. Entonces el tema ha quedado ahí. Tampoco es un tema capital, porque que no sea tradicional no significa que no sea un festejo taurino popular, que es otra categoría que también goza de una cierta protección. Tradicionales más bien es porque tienen unos recorridos históricos, ¿no? Por algunos lugares donde normalmente no se pueden hacer y se intenta proteger esas peculiaridades. Esa es la característica de los tradicionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Silvina Fabri, abrite el micrófono. Bienvenida, Silvina, ¿cómo estás? Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Primero agradecerles, pero soberanamente agradecerles, porque yo soy geógrafa, así ahí escuché historiadores, bueno, acá todo el mundo jurista y demás, y mi trabajo de investigación doctoral fue justamente todo lo contrario, fue con la memoria, con la recuperación de un sitio de memoria acá en Buenos Aires, que es el predio Quinta Seré, en el municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Y de un tiempo a esta parte, desde el año 2015, ese predio fue declarado sitio histórico nacional. Entonces todo un andamiaje se puso en movimiento para volver a tratar ese sitio que había sido tratado como lugar de memoria, anexándole todo un encuadre patrimonial de lo inmemorial y de lo ancestral, porque justamente se emplazó allí un sitio destinado a la memoria de los pueblos originarios. Entonces esa conjunción, por eso me llamó muchísimo la atención y me pareció muy interesante, Beatriz, tu trabajo, que me puse a leer y a buscar, porque en realidad, y con esto termino dejándolo como una pregunta abierta, es si solamente basta con declarar mediante un decreto, una normativa, una ley, para que ese ámbito espacial adquiera todo lo que tradicional, históricamente, y en términos de tradición, en términos de compartires, de festejos, de celebraciones y demás, alcanza y es suficiente. Y la pregunta es esta, ¿no? ¿Sobre qué base se sustenta todo ese discurso más jurídico y normativo
para que ese ámbito efectivamente sea considerado patrimonio. Nada, me quedo así con un montón de preguntas, agradezco muchísima tu exposición, que me pareció súper interesante, y que me parece que es muy necesario para pensarla en el ámbito de las ciencias sociales, de las distintas disciplinas sociales que intentamos revisar, pensar y reflexionar sobre estas cuestiones que nos vienen como ya cerradas, ¿no? Listo, se declaró, es patrimonio, es tradición, es histórico, ¿no? Es un bien común. Y en realidad creo que por debajo, como decía incluso María, hay un montón de herramientas interesantes para poner en cuestión. Eso, muchísimas gracias. Mira, efectivamente, a veces es verdad, lo que hay es unos intereses claramente, bueno, a veces ciertamente políticos, pero realmente con estas declaraciones lo que se persigue es inscribir estos bienes o estos espectáculos en un registro y dotarles de unos derechos concretos de protección, de fomento, o sea, que no debe quedarse en la mera, digamos, la inmemorialidad es un medio de prueba para que adquieran esa categoría, pero una vez que la adquieren, lo que tú dices, lo importante es ¿y cómo se protegen a estos bienes históricos? Y para eso hay una serie de registros, al menos aquí en España, y unas medidas de protección que unas veces se ponen en marcha y otras pues no tanto. Se queda en la mera declaración. Gracias, muchas gracias. Bueno, Ana Presta, adelante. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida al Hola, ¿qué instituto. tal? Buenas ¿Cómo tardes. estás? Muchas gracias. Me presento, soy historiadora y me voy a salir de la época contemporánea, donde mayormente ha radicado la charla y las preguntas de los colegas. Y quizás lo que tenga que decir sea meramente informativo, pero sugerente, razón por la cual me apunté a la charla, porque la figura del tiempo inmemorial, yo trabajo en la colonia temprana, en el espacio surandino, la porción meridional del Virreinato del Perú, que es la audiencia de Charcas. Y quiero traer a colación de la charla de la colega que felicito y agradezco, la frase tiempo inmemorial para nominar a un actor social que poco tiene que ver en esta charla, pero que son los caciques andinos. Los caciques andinos, dentro de su contexto de producción y reproducción social, apelan a 3 cuestiones que se han nombrado aquí, o 2, porque una tercera la introduzco: el mayorazgo, la herencia, la propiedad y sobre todo la genealogía, que son 4 variables que hacen a la sustentación jurídica de lo que es el tiempo inmemorial y que aparecen en documentación civil, administrativa y jurídica. Para cimentar su posición en el reclamo de posesión o propiedad de la tierra, se apela al tiempo inmemorial. Para una genealogía difícilmente comprobable, se apela al tiempo inmemorial. Para la sustentación de la autoridad, se apela al tiempo inmemorial. Y siempre con una muletilla que los asesores letrados reiteran siempre, no aparecen, están entre bambalinas, por supuesto, y que Beatriz citó muy por encima, que es la posesión quieta y pacífica del bien que se desea sustentar. Entonces, quería preguntarle qué es lo que opina de esto y cómo recoge que la parte quizás más lejana de las posiciones españolas o castellanas de ultramar, para ser más precisos, se utilice desde época temprana, desde el siglo XVI, esta noción del tiempo inmemorial. Bueno, mira, yo desconozco este tema, lo desconocía, acabo de enterarme ahora, te lo agradezco, pero lo que viene a ratificarme es que estamos ante un concepto universal, el del tiempo inmemorial. Yo sé que en el derecho musulmán también existe el concepto de derecho de tiempo inmemorial, que se evalúa, se concreta de otras maneras, y por lo que me dices, pues allí también existe. Bueno, pues me confirma en esta idea y en lo importante que es estudiar este concepto y sobre todo su evolución y su conexión en el tiempo. Si eso se ha mantenido, si ha desaparecido, en qué condiciones, con qué requisitos, que tú has señalado muy bien. No basta con poseer, hay que poseerlo de una manera legítima, pacífica, sin memoria en contrario, etc. Bueno, conceptos, insisto, que lo que a mí, institución que yo, porque lo tuyo lo desconocía, pues me sugiere, pues eso, un estudio, que es lo que he dicho al principio, quizá un estudio más general. Muy Muchas interesante. gracias. Bueno, Eso da lugar a cantidad de probanzas
que pagan, por supuesto, los interesados, donde aparecen toda clase de testigos, por supuesto, entrenados, la mayoría muy mayores, para cimentar esto de la sustentabilidad del tiempo inmemorial y apelar a otras generaciones que contaron, dijeron, y ya no vieron con vista de ojos, sino que lo han oído. Claro. Bueno. Claro, es que la oralidad es la base en la determinación del tiempo inmemorial. Bueno, muchas gracias por las preguntas, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que yo le voy a pasar el piso al doctor Abasolo para que haga la despedida. Te agradezco muchísimo, Beatriz, me alegra mucho verte de nuevo, es casi como si estuviéramos tomando un café, como hemos hecho tantas veces. No me quiero poner nostálgica, y bueno, la esperanza de volver a verte pronto, que bueno, ya hemos retomado un contacto con el instituto que vamos a aprovechar, y agradecerle a todos los asistentes, recordarles que el 27 de julio los esperamos, tenemos una conferencia de Emiliano Buiz de la Universidad de Buenos Aires, que va a hablar sobre una arqueología del multilateralismo, el rol jurídico de las organizaciones internacionales en la Grecia clásica y helenística. Es un temazo. Así que los esperamos a todos, el doctor Abasolo ya está anotando, no le alcanzan las manos para la cantidad de gente que está anotando, así que por mi parte despedirme y pasarle la palabra al doctor Abasolo.